Los países del Golfo Pérsico respondieron a Irán, aseguran que los ataques contra Kuwait y Bahrein es una flagrante agresión y que defenderán su soberanía. Irán dijo que fue una respuesta a los ataques de Estados Unidos. A esta hora hay naturalmente preocupación por una mayor expansión del conflicto. Vamos en breve por el detalle de estas y otras noticias del día. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Sacamos. Estados Unidos asegura que derribó 6 de los 7 misiles que Irán lanzó contra las monarquías árabes de Bahrein y Kuwait. Llamaron a Irán a detener los ataques y reabrir el estrecho de Hormuz sin restricciones ni tarifas. Los diputados bolivianos todavía debaten si apoyarán o no una reforma que permita el estado de excepción en Bolivia. Semanas de bloqueos desataron la peor crisis de abastecimiento en 6 meses de gobierno de Rodrigo Paz. Y el Papa León XIV visita por primera vez España. Ante los reyes pronunció un discurso con fuerte carga política. Habló de polarización, de los enfoques identitarios y la migración. Irán lanzó este sábado una nueva andanada de misiles contra Bahrein y Kuwait después de que Estados Unidos anunciara ataques contra instalaciones de radares de la República Islámica. Comunicados gubernamentales de Bahrein y de Kuwait condenaron la agresión de Irán y advirtieron que puede producirse lo que calificaron de peligrosa escalada. Las nuevas hostilidades amenazan la tregua vigente entre Washington y Teherán desde el pasado 8 de abril, mientras el estrecho de Hormuz, por donde transita el 30% del petróleo mundial, sigue bloqueado. El viernes, el Comando Central de los Estados Unidos había anunciado que sus fuerzas derribaron 4 drones que se dirigían al estrecho de Hormuz y atacaron 2 instalaciones de radares en Irán. Teherán denuncia una violación al alto el fuego. Y Luciano Zácara tiene más detalles, analista en Qatar. Luciano, saludos. Los países del Golfo, decíamos, advirtieron que los ataques de Irán contra Kuwait y Bahrein dijeron que van a defender sus soberanías por todos los medios. Dice estrictamente el comunicado oficial que publicaron. Después de este episodio, ¿en qué pie quedan, te pregunto, entonces, estas relaciones entre Irán y los países árabes del Golfo? Bueno, se podría decir que desde que mejoraron las relaciones en el 2003, sobre todo a partir del inicio de la guerra en Gaza, este es el peor punto de las relaciones entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, porque ya se ha perdido la confianza y ya es muy difícil restaurar lo que era antes del inicio de esta guerra el 28 de febrero. Es verdad que los países del Golfo siguen diciendo que se reservan el derecho a hacer las medidas necesarias, incluso militares, para defender su soberanía y en caso de que este tipo de ataques perduren, pero lo cierto es que por ahora ninguno de los países del Consejo de Cooperación del Golfo ha decidido tomar una iniciativa militar en contra de Irán. Simplemente están tratando de mejorar sus sistemas defensivos, de coordinar políticas defensivas entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo con ayuda de Estados Unidos, en algunos casos, como en el caso de Emiratos, con ayuda de Israel, para evitar que le produzcan daño. Lo cierto es que este daño se sigue produciendo y evidentemente estamos cada día en un punto más bajo de las relaciones entre los países del Golfo e Irán y que evidentemente puede llevar a una escalada más peligrosa en los próximos días. ¿Cuánto poder de fuego le queda después de todo al régimen iraní? Le queda bastante, es muy difícil saber cuantificarlo, pero lo cierto es que cada vez que hay un ataque por parte de Estados Unidos o un incidente por parte de Estados Unidos en territorio iraní o en aguas del Golfo Pérsico, Irán responde. Es verdad que muy pocas veces logra dar en el blanco, pero como en el caso de Kuwait, en el caso de Bahrein, ha hecho daño, ha llegado a impactar y a generar incluso víctimas en el caso de Kuwait. Por lo tanto, demuestra que incluso con muy escasa capacidad de ataque con drones, con misiles, que cada vez dispara menos, pero todavía sigue poniendo en peligro, sigue poniendo en jaque las defensas de los 6 países del Golfo y de Estados Unidos, y sigue generando las disrupciones que se están generando hasta ahora en el tráfico del Golfo. Por lo tanto, a pesar de que militarmente Irán está muy disminuido respecto al inicio de la guerra, el 28 de febrero, sigue teniendo una capacidad suficiente para generar problemas y para trasladar el costo de la guerra a todos los países que están en la región, incluyendo a Estados Unidos e incluso países de afuera, por el hecho de que todavía el estrecho de Hormuz sigue estando cerrado. Luciano Zácara, muchas gracias. En Qatar.
Y el ejército libanés anunció el sábado la muerte de 3 militares, incluido un oficial, en un ataque israelí contra un vehículo en el sur del país, ello a pesar del alto el fuego en vigor contra Hezbolá. Israel sostiene que el vehículo atacado se movía sospechosamente por una zona de combate que previamente había ordenado evacuar y reiteró que está operando contra Hezbolá, que es una organización considerada terrorista por varios países, entre ellos Alemania, y no contra el ejército del Líbano. Como en la tregua anterior anunciada el 17 de abril, el pacto alcanzado esta semana en Washington entre representantes de Líbano e Israel y rechazado además por el movimiento pro-iraní Hezbolá, no frenó las hostilidades. Y Ucrania lanzó cientos de drones contra Rusia en las primeras horas del sábado, muchos de ellos contra la región de Leningrado, donde se celebra además el último día del foro económico más importante del país. Y Rusia reconoció que impactos en la región de Krasnodar generaron un incendio en un depósito de combustibles. El ataque se produce un día después de que el presidente Vladimir Putin rechazara un encuentro con el mandatario ucraniano, con Volodymyr Zelensky, para poner fin a la guerra que ya lleva más de 4 años tras la invasión rusa a Ucrania. En paralelo, Rusia reanudó este sábado sus ataques contra Ucrania. En el sur, las autoridades encontraron los cuerpos de 2 hombres tras un ataque en Zaporizhia, según el gobernador regional Iván Fedorov. Y desde el año 2011 que un jefe de la Iglesia Católica no visitaba a España. En el primer día, León XIV realizó varios llamados, uno de ellos contra lo que llamó narrativas divisivas. Y es que la España de hoy, con menos del 20% de la población que se identifica como católica, está fuertemente polarizada. El gobierno, encabezado por los socialistas, atraviesa un momento de alta presión política por investigaciones de presunta corrupción y por sus medidas migratorias, entre otras. Un tono del debate que, según el Papa, amenaza la dignidad humana. El Papa León XIV llegó a España por primera vez como jefe de la Iglesia Católica. El lunes el pontífice ofrecerá el primer discurso papal de la historia ante el Parlamento español. Los primeros en darle la bienvenida al pontífice en territorio español fueron el rey Felipe VI y la reina Leticia. España vive una fuerte división política. El gobierno encabezado por los socialistas atraviesa un momento de alta tensión política por investigaciones de presunta corrupción y el Parlamento está profundamente polarizado. En una recepción con la familia real, el Papa León XIV criticó la polarización. Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad. Para el golpeado presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el mensaje del Papa probablemente sonó como música para sus oídos. Sánchez ha enfrentado duras críticas por otorgar estatus legal a cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país sin autorización. Como en la mayoría de las visitas papales de las últimas décadas, los escándalos de abusos sexuales dentro del clero amenazan con eclipsar el viaje. El rey Felipe de España expresó su reconocimiento a los esfuerzos del pontífice para enfrentar esta crisis. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto. El Vaticano escuchó la petición de organizaciones de víctimas de abusos y confirmó que el Papa se reunirá con ellas, aunque no entregó detalles de la cita. Apenas en su primer día de visita, el Papa León ya se encuentra en el centro del debate político español, lo que deja a observadores preguntándose qué rumbo tomará su discurso ante el Parlamento este lunes. Y en Perú, este viernes, 2 días antes del balotaje, la justicia peruana dictaba acto de enjuiciamiento contra el candidato izquierdista Roberto Sánchez. Se le imputa presunta declaración falsa sobre el financiamiento de su partido hace unos 6 años. La decisión judicial ocurre en un contexto de fuerte polarización política cuando ambos candidatos llegan con un empate técnico al balotaje, según las encuestadoras en Perú. El país andino vota este domingo a su próximo presidente, el 9º en 10 años.
Más de 27 millones de peruanos eligen entre la derechista Keiko Fujimori, heredera política de Alberto Fujimori, y el izquierdista Roberto Sánchez, que defiende el proyecto de Pedro Castillo, encarcelado tras su fallido golpe de Estado. Y en la vecina Bolivia continúan las manifestaciones antigubernamentales que se prolongan ya por un mes. Este sábado se enfrentaron en la región de Santa Cruz policías antimotines con campesinos que bloquearon la ruta exigiendo la dimisión del presidente Rodrigo Paz. Decenas de agentes llegaron al poblado de San Julián con carros blindados y lanzaron gases lacrimógenos que los manifestantes respondieron con piedras, palos y barricadas. Al menos 2 policías resultaron heridos. Y en medio de todo esto, la policía boliviana informa de hechos de violencia y de desbloqueos en algunos puntos. Vamos a encontrar a la periodista Tania Frank con detalles en La Paz. Tania, ¿cuáles son las novedades? Hola Jenny, buenas tardes. El gobierno está intentando desbloquear las carreteras. El día de hoy 2 policías resultaron heridos de bala durante un operativo que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz, en la carretera Santa Cruz-Trinidad. Hay varias personas detenidas, 2 policías heridos por impacto de bala en medio de las protestas contra el gobierno. La policía intervino para levantar el bloqueo que ya duraba casi un mes y estaba cortando el suministro a los mercados de Santa Cruz y otros departamentos del país. Esta jornada se vio empañada por una ola de violencia. Las fuerzas antidisturbios, respaldados por carros blindados, recurrieron a las gases lacrimógenos para liberar la vía, y la respuesta de los manifestantes y de los bloqueadores no se hizo esperar y se enfrentaron con palos, con piedras y con barricadas para resistir el desbloqueo. El gobierno boliviano responsabiliza al expresidente Evo Morales de estar alentando estas manifestaciones. La ciudad de La Paz y la ciudad del Alto siguen sitiadas, no están circulando, no hay ingreso de alimentos, no hay ingreso de medicamentos, no hay ingreso de suministros como la gasolina, y los dirigentes del sector que bloquean la ciudad de La Paz y el Alto han ratificado todos los puntos de bloqueo en las 20 provincias del departamento y han dispuesto que la medida de presión se mantenga durante todos estos días. Y a todo esto, Tania, ¿qué va a hacer el Congreso? ¿Va a apoyar finalmente la enmienda que permitiría el estado de excepción en Bolivia? La Cámara de Senadores ya aprobó la normativa. Ahora, esta tarde, ha sido convocada a los diputados para poder sesionar y en formato virtual en algunos casos para tratar la norma a detalle. Y una vez que se apruebe esta norma, se va a pasar al legislativo para su promulgación y posteriormente será el presidente quien decida si emite o no la orden de excepción y luego posteriormente deberá comunicarlo al Congreso para poder ejecutarlo. Con las nuevas reglas de esta normativa será la primera vez que Bolivia se ejecuta una medida extraordinaria por situación de crisis y conmoción interna prevista en la Constitución Política del Estado. Los sectores ya han advertido que van a resistir en caso de que se aplique esta norma y van a enfrentar las medidas que asuma el gobierno si es que se aplican las medidas extraordinarias. Tendría básicamente una vigencia de 90 días, calendario, caducando automáticamente al finalizar este periodo. El gobierno de Rodrigo Paz, los ministros aún han ratificado que el diálogo va a seguir siendo la principal vía de resolver el conflicto. Sin embargo, hay tensión en los sectores donde se están bloqueando porque el gobierno está tratando de desbloquear y abrir las vías para que pueda circular de forma normal los suministros, los vehículos que están parados y hace 30 días en las carreteras. Tania Frank, muchas gracias. En La Paz. Y más noticias internacionales a continuación. El expresidente cubano Raúl Castro asistió este viernes a un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en La Habana. Es su primera aparición pública desde que fue imputado por cargos penales en los Estados Unidos por el derribo de 2 avionetas exiliados hace 30 años y causó la muerte de 4 personas. Organizaciones ambientalistas y civiles, además de miembros de diferentes iglesias, protestaron el viernes en El Salvador en contra de la exploración y explotación de minería metálica permitida por la ley desde el año 2024 por iniciativa del presidente Nayib Bukele. El mandatario sostiene que era absurdo que la minería estuviera proscrita en el país que posee importantes yacimientos de oro. Y finalizamos en la Sagrada Familia, o con ella, porque una de las mayores atracciones turísticas de España conmemora el centenario de Antoni Gaudí. Con este motivo, la empresa de juguetes Lego ha presentado un modelo de la famosa Basílica de Barcelona, cuyo set incluye 12.060 piezas que recrean sus icónicas torres, naves interiores y numerosos elementos decorativos.
Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.